una cordial bienvenida a todos. A unos conozco, a otros no conozco. Pero hay alguien que sí nos conoce, hermano. Dios nos conoce a todos y sé que con un propósito hemos venido hasta aquí. Yo siempre veía por la televisión, veía esta iglesia, veía algunos hermanos, veía algunos programas que ustedes hacen aquí de salud y le decía a Dios, Señor, quisiera yo un día ir allí con mi familia. Bueno, no pude venir con mi familia, pero bueno, ya los estoy conociendo a ustedes. Hermano, ustedes tienen una gran bendición. Cada día escuchan la palabra de Dios pura. Eso no está pasando en todos los lugares. Están saliendo muchos grupos, muchas iglesias, con muchas cosas extrañas. Mucho viento de doctrina está corriendo por ahí. Es momento, hermano, que nosotros oremos. Se están oyendo muchas cosas. Satanás quiere llevarnos o al frío formalismo o al extremismo. Él no quiere que seamos centrados, Él quiere que estemos o en el frío formalismo. Tristemente, la mayoría de los adventistas nominales están en el frío formalismo. Y muchos que quieren cambiar las cosas allí, entonces se van ¿dónde? Al otro extremo. Pidámosle a Dios, hermano, que estemos centrados. Dios le dio a la iglesia adventista toda la verdad. Nosotros no necesitamos nada nuevo. Nada nuevo. Nosotros no necesitamos ninguna teoría ni ninguna enseñanza que esté, hermano, nosotros lo tenemos todo en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Nosotros no necesitamos cuánto nuevo. Nada nuevo, nada. Ninguna idea original, ninguna idea diferente. He escuchado hermanos que dicen, no, Elena de White dice que iban a haber luces adicionales, hermano. Toda la luz de la verdad, nosotros la tenemos. ¿Saben lo que pasa con nosotros? Lo estudiamos hoy allí en la mañana en la parte de la oración. Lo que pasa de nosotros es que muchas veces nosotros no escuchamos. Oímos la predicación, pero no la escuchamos. Nos vamos de aquí, cuando pasa ahí afuera, cogemos el carro y cuando en el primer semáforo se nos olvidó lo que se nos dijo. Y así pasa un día, pasa dos, y no nos estamos dando cuenta que el tiempo va que el tiempo se está terminando. En el tiempo de Noé, ¿se acuerdan el tiempo de Noé? ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Dice la Biblia que la gente no supo hasta cuándo. Hasta que vino el diluvio. 120 años. Claro, en el tiempo de Noé, muchos vivieron desde que comenzó el mensaje hasta que se terminó el mensaje. Y muchos no entendieron, escucharon a Noé decir por 120 años, porque la gente duraban 500, 600, 900 años. Y muchos escucharon el mensaje desde que comenzó hasta que se terminó. ¿Y sabes cuándo entendieron? Cuando vino el diluvio. Quizás a muchos de los que estamos aquí nos toque no ver el final, aunque el final está bien cerca. Digo esto por la edad, porque no sabemos hoy lo que va a pasar mañana. Pero lo que sí sabemos, hermano, es que nos vamos a tener que presentar delante de ¿quién? De Cristo un día. Y hermano, nosotros debemos asegurarnos que cuando nos presentemos delante de Cristo, nuestro caso esté a favor de ¿quién? A favor de nosotros. Y para determinar que el caso esté a favor de nosotros no es al final, ¿es cuándo? Es ahora. En esta mañana yo voy a tratar de un tema, hermano, que es bien controversial. Estamos oyendo por ahí todo lo que se oye en estos últimos días en las iglesias populares. Es salvación barata y prosperidad económica. Si usted oye cualquier predicador de la nueva teología, de la teología de la prosperidad, todo lo que hablan de qué, si tú le das mucho al Señor, el Señor te devuelve mucho. Yo no vengo a predicar de eso aquí. Vengo a predicar, hermano, acerca de todo lo que tenemos. No solamente, ahorita el hermano lo oí hablando del diezmo y la ofrenda. En estos últimos días Dios no solamente está pidiendo el diezmo y la ofrenda. Y yo sé que a esto, como dice aquí, yo saqué aquí una estadística
del internet, dice aquí que el dinero es un área muy controversial, ya que muchos cristianos o se molestan o critican a aquellos que enseñan y predican acerca de ¿qué? De nuestras finanzas. Esto es un problema ¿cómo? Esto es un problema bastante controversial. Necesitamos saber lo que hay en el corazón de la gente acerca del dinero y cómo ellos reaccionan. La respuesta la tenemos en 1 de Timoteo 6, 7 al 10. Vamos a buscarlo allí. 1 de Timoteo 6, 7 al 10. Porque raíz de todos los males, ¿qué cosa es? El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea, dice la Biblia que por el amor al dinero, muchos fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Muchos se desviaron de la fe. Dice aquí, el dinero no es malo en sí mismo, pero el amor al dinero sí lo es. Y yo no vengo a juzgar a nadie que si da, que si no da. Yo lo quiero plantar en el corazón de nosotros en esta mañana. Un principio. Porque Satanás, sabiendo la importancia que tienen los recursos en estos últimos días, hermano, ha creado un prejuicio sobre aquellos que hablan de esto. Lo primero es, yo puedo hablar de esto con libertad. ¿Saben por qué? Porque yo no gano dinero de la ofrenda, ni el diezmo, ni nadie. Yo tengo mi trabajo en West Palm Beach. O sea, yo puedo hablar con libertad. ¿Por qué? Porque lo que ustedes den a mi bolsillo no va a parar, ¿sabe cuánto? Nada. A mi bolsillo. Ahora, si le tocara a alguien, dice el apóstol Pablo, no le pongas bozal al buey que trilla. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué yo les quiero invitar, hermano? Entablar un principio y una necesidad que tienes tú y que tiene la causa de Dios en estos últimos días, si creemos de verdad que esta es la última iglesia. Yo quiero que tú razones. ¿Tú crees de verdad que esta es la última iglesia? Que el fin del mundo está por llegar, que la ley dominical está por llegar, que la marca de la bestia está por llegar, todo lo que hemos venido predicando está por llegar. Si tú crees eso, este sermón es para ti. Si lo crees, vamos a ver por qué, hermano. Dice aquí, entonces el problema no está en el dinero, sino en nuestro corazón, que tiene alojado conceptos de la vieja vida sin Cristo, los cuales, si no los cambiamos por los principios bendecidos de la palabra de Dios, nos impedirán entender y disfrutar el plan financiero sobrenatural de nuestro Señor. ¿Por qué sobrenatural? Hay algo. Cuando nosotros cooperamos con la causa de Dios, Dios multiplica lo que nos queda. Y no solamente nos multiplica, hermano, muchas veces nos da salud, nos da fuerza, y nosotros no vemos eso. ¿Saben por qué? Porque vamos muy rápido en la vida. Yo llegué hace 2 años a este país, para la gloria de Dios nunca me he enfermado. Nunca. Eso para mí. Hace poco, o ayer venía en el avión y venía alguien al lado mío, una persona joven. Se veía que estaba enfermo hasta de la mente. Me di cuenta que era por lo que comía, por el estilo de vida que estaba llevando. Y hermano, ¿de cuánto Dios nos ha librado que deberíamos estarle agradecidos? ¿De cuánto con este mensaje? Ahora, vamos a seguir compartiendo. Dice aquí, pero para Dios todo lo natural tiene un significado espiritual. Por eso la Biblia trata sobre el tema de las finanzas más de lo que nosotros pensamos y sabemos. Y por eso alguien ha dicho que generalmente criticamos lo que no sabemos. Notemos lo siguiente. 1 de cada 4 versículos en Mateo, Marcos y Lucas, ¿ustedes saben de qué trata? 1 de cada 4. ¿Ustedes saben de qué trata?
de una forma directa o indirecta, de nuestro dinero y de nuestros recursos. ¿Saben por qué? Porque donde está tu dinero, hermano, dijo Cristo, está tu ¿qué? Tu corazón. Primero, donde está las cosas materiales que nosotros vemos, podemos tocar, ahí va a estar mi ¿qué? Ahí va a estar mi corazón. Yo no vine aquí a decirte que tú tienes un corazón egoísta. No, yo lo que quiero es, hermano, como dije ahorita, implantar un principio en tu vida. ¿Qué principio? Que estamos viviendo en la última historia, o sea, en la última parte de la historia de este mundo. Si lo creemos, nuestra vida tiene que cambiar. Tiene, hermano, tiene que cambiar. Si tú crees de verdad, tus planes tienen que cambiar. Si te ibas a comprar una casa, eso tienes que reconsiderarlo. Si crees de verdad, hermano, están sucediendo grandes cosas en los gobiernos, y más aquí en los Estados Unidos. Sabemos que este Papa es jesuita, nosotros lo hemos estado esperando porque lo que llevamos más de 20 años en este mensaje, sabemos qué significa un Papa jesuita en el Vaticano. Sabemos la fuerza que le está haciendo a quienes, a todos los gobiernos de la tierra. Por misericordia, Dios ha aguantado para que los vientos todavía no soplen sobre quién, sobre nosotros. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que sea sellado, hasta que el número sea completado. Ahora, que tú seas parte de ese número que completa el número exacto, eso depende de quién. De ti. Pablo le dijo a Timoteo, no dejes que nadie tome tu ¿qué? No dejes que nadie tome tu corona. Hermano, dice aquí que uno de cada 6 versículos, cada 4 versículos, cada 6 versículos, uno de cada 6, trata del asunto de la finanza. Casi la mitad de las parábolas de Jesús tienen referencia al dinero de una manera u otra, generalmente advirtiendo contra la codicia o la avaricia. El primer pecado de Israel, cuando entró a Canaán, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan de Acán? ¿Cuál fue el pecado, el primer pecado? ¿Con qué tuvo que ver? ¿Y con qué más? Dice que él vio un manto, ¿qué? Babilónico y un lingote de ¿qué? ¿Y qué hizo Acán? Lo cogió. Como resultado, el pueblo de Israel, ¿qué sufrió? Una gran derrota en Ahí, la ciudad de Ahí. Murieron 36 personas. Nadie sabía por qué, hasta que se descubrió qué cosa. O sea, que Dios ve con minuciosidad donde nosotros ponemos qué cosa, el corazón. Primer principio. El primer apóstol que cayó, ¿quién fue? De los 12 que andaba con Cristo. ¿Y por qué cayó Judas? ¿Por qué cayó Judas? Dice, está en Juan 14, 12, 4 al 8, Juan 13, 27, no lo vamos a leer, Hechos 1, 25. Ahora, el primer apóstol que cayó fue Judas, y cayó ¿por qué? Por el amor al dinero. ¿Saben por qué, hermano? Porque Satanás quiere que nosotros pongamos la vista en lo que él le ofreció a ¿quién? A Cristo. Cuando Satanás llegó a Cristo allí y le enseñó todos los tesoros del reino de este mundo, y le dijo, mira, si tú quieres, tú no tienes que morir en la cruz. Si tú quieres, tú no tienes que ser sacrificado. Tú lo único que tienes que hacer es adorarme y te libras de eso. Cristo no cayó, pero muchos en estos últimos días, ¿saben qué va a pasar? Satanás lo va a aferrar tanto a sus cosas materiales que no van a tener, ¿qué cosa? Valor para en el último tiempo, que también está relacionado ¿con qué? Con el dinero, porque la bestia dice que va a poner una marca y que nadie va a poder ¿qué? Comprar o vender, a menos que seamos ¿qué cosa? Que seamos obedientes a lo que ellos enseñan. O sea, la última prueba, hermano, también va a tener que ver con ¿qué? Va a también tener que ver con el dinero. Parte del sábado, otra cosa van a ser nuestros bienes y nuestra economía. El primer pecado de la iglesia primitiva, ¿se acuerdan de la iglesia primitiva cuando empezaron los apóstoles? ¿Cuál fue el primer pecado? Ananías y ¿quién? ¿Cómo se llamaban? Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos? Ananías y Zafira cogieron, vendieron su casa. Sabemos la historia, ¿verdad? Y cogieron un poquito. Ellos pensaron que Dios no se había dado cuenta.
¿Será que Dios se da cuenta de lo que nosotros hacemos con nuestro dinero? Ellos cogieron un poquito y dijeron, mira, nosotros vamos a hacer algo. Nosotros vamos a dar una aparente cantidad, pero nos vamos a reservar qué cosa. Pero vamos a engañar diciendo que lo dimos ¿cuánto? Que lo dimos todo, cuando en realidad lo estaban dando todo. No lo estaban dando todo. O sea, si analizamos, hermano, la historia del registro bíblico, todos todos los primeros males. ¿Y por qué Dios dejó eso? Hermano, porque Dios quiere enseñarnos algo hoy. Sigue diciendo aquí, el pecado de Simón. ¿Se acuerdan de Simón? ¿Qué pasó con Simón el mago? Simón el mago pensó que con dinero. ¿Por qué Simón el mago pensó que con el dinero se compraba, hermano? Porque para Simón lo primero, ¿saben qué cosa era? Él pensó que el dinero lo podía comprar ¿cuánto? Todo. Y el dinero no puede comprar ¿la qué? La salvación. Quizás Simón guardó su dinero pensando que con eso lo podía comprar todo, y cuando llegó la oportunidad de comprar su salvación, dijo, bueno, ese poder yo lo quiero tener, pero quiero dar dinero ¿por quién? Por él. Y ese pecado también tuvo que ver ¿con qué? Con el pecado, con el dinero. El problema entonces no es hablar sobre el tema del dinero, ¿verdad? Sino el hablar de las finanzas sin tener en cuenta los principios bendecidos de la palabra de Dios. Eso no sería bueno. O sea, nosotros tenemos que hablar de la finanza con los principios que establece ¿quién? La palabra de Dios. Ahorita el hermano leyó Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Yo quiero compartir con ustedes y vamos a hacerle un análisis exhaustivo a Malaquías 3, 6. Yo no entendí ese capítulo, ¿saben hasta cuándo, hermano? Hasta que me dispuse a preparar este sermón. Este sermón yo lo preparé hace tiempo. Porque en todo lugar que se levanta la obra de Dios, se levantan también, ¿sabes qué cosa, hermano? Detractores que acusan a aquellos, y aquí yo este no va a ser el exento lugar. Se lo digo, ¿saben por qué? Porque yo en Cuba padecí por acusaciones igualitas que las que deben hacer constantemente en todos los lugares donde se predique el Evangelio y donde hay personas que de verdad quieren hacer progresar la causa de Dios. Son las mismas acusaciones. Cuando yo pasé por eso en Cuba, me metí en este tema y dije, yo tengo que estudiar esto con profundidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y hermano, ¿saben lo que descubrí? Satanás, uno, quiere que tú seas egoísta. Porque él sabe que los recursos en la fila de Dios son almas salvadas. Son corazones convertidos. Son personas que pasan del bando de él para el bando de quién? Para el bando de Cristo. Y él no quiere eso. Ahora, él sabe que si nos hace hacer nosotros que estamos ya aquí egoístas, entonces estamos aquí, pero somos de quién? Pero somos de él. ¿Entienden por qué? O sea, una vez que ya estamos aquí, él dice, yo lo quiero ahí, pero que sea egoísta. Que vea mal todo lo que se hace. Y hermano, es importante que nosotros entendamos esto. Malaquías capítulo 3. ¿Cuál es el contexto de Malaquías capítulo 3? ¿En qué tiempo vivió Malaquías? Bueno, Malaquías vivió en un periodo cuando Israel estaba siendo reconstruido. Malaquías vivió en el periodo de Nehemías y Esdras. Ahí en ese tiempo se ubica el profeta Malaquías. El pueblo de Israel había sido infiel, como consecuencia había ido a parar ¿a dónde? A Babilonia. Se había acostumbrado a las costumbres ¿de quién? De Babilonia. Se habían metido en Babilonia al punto que cuando Esdras vino a salir de allí, dice que cuando hicieron un recuento, dice que no habían ni sacerdote, ni levita. Y dijo, bueno, ¿cómo vamos a ir para allá a restaurar el culto otra vez a Dios si no tenemos? Y tuvo que hacerle un segundo llamado a la gente. En ese tiempo, cuando llegan aquí, Dios levantó a Malaquías. ¿Y qué estaba pasando con el pueblo de Dios? En un momento de reforma, los hermanos se olvidaron de qué, de cooperar con la causa de quién, de Dios. Como resultado, ¿Dios qué hizo? Dice la Biblia que Dios retuvo qué cosa, la lluvia, para enseñarle al pueblo
de que su bendición venía de quién, venía de él. Y en ese tiempo fue que Malaquías escribió el capítulo 3. Versículo 7 en adelante. Del 6, vamos a comenzar en el 6. Dice, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habían sido consumidos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido infieles, ellos habían sido malos, pero Dios le dice, mira, por misericordia, es que yo no los he ¿qué? Yo no los he destruido a ustedes por completo. Y dice el versículo 7, desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes. Ahora Dios está reclamándole ¿a quién? A un pueblo que estaba en medio de una reforma, pero no quería participar con ella como completamente. ¿Se parecerá a nosotros? Hermano, estamos viviendo en un momento donde todo lo que es viejo tiene que ser ser cambiado. Donde debe haber otro espíritu en los hermanos. Donde debe haber un espíritu de cooperación, un espíritu de ayuda. Lo que no lo pueden hacer, hermano, con su presencia física, lo pueden hacer con la oración y con aquello que Dios nos ha dado como administradores. Yo venía hablando con el hermano de la obra que se hace en West Palm Beach, de la obra que se hace aquí. En West Palm Beach se gastan $130,000 en la televisión solamente cada año. Y somos 40 hermanos en la iglesia. Aquí se gastan unos 40 y pico mil también mensual. Mira qué grupitos son. ¿Quién, hermano, paga esa cuenta? Dios tiene que hacer milagros, ¿verdad? Pero ahora, ¿hasta dónde nosotros estamos siendo la mano ayudadora de Dios para que eso sea así? ¿Se estará Dios fijando en los Ananías y Zafira que hay en nuestro medio? ¿Se estará Dios fijando en los Acanes? Ahorita vamos a leer algo. Vamos a seguir aquí. En medio de esa reforma, ahora Dios le dice al pueblo, mira, ustedes no han sido consumidos porque yo no cambio. Si yo hubiese cambiado, si yo fuera como el hombre, ya no quedara ningún israelita. Pero como yo soy misericordioso, Dios está diciendo, por eso ustedes no han sido consumidos. Dice el versículo 7, desde los días de vuestros padres se han apartado de mi ley y no las guardasteis. Y ahora Dios le hace una invitación, vuélvanse a mí y yo me volveré a ¿quiénes? Ha dicho Jehová de los ejércitos, me dejasteis. ¿En qué guardad mis leyes? Y ahora dice, a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, me dejasteis. ¿En qué hemos de volvernos? O sea, eran tan ciegos que aún el reclamo de Dios decía, bueno, ¿y en qué nosotros nos vamos a volver? Y ahora dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y ahora Dios le dice, en vuestros diezmos y qué, y ofrenda. Hermano, aquí yo considero que todos somos cristianos de hace tiempo. El diezmo es un deber cristiano. Eso. El 10% de lo que tú ganas no es tuyo. A mí me enseñaron que el primer billete que uno saca, cuando yo entré en la iglesia hace 20 años, claro, era otro tiempo. En Cuba hay mucha necesidad. Pero allí se le enseña a los hermanos, el primer dinero que se saca del salario, no después que yo pague la renta y lo pague todo. El primer dinero que se saca es el de Dios, pero no solamente eso. A mí me enseñaron que el billete más nuevo del paquete que me daban, el más nuevo, era el de ¿quién? Era el de Dios. Porque el diezmo es un ¿qué? Es un deber sagrado del cristiano, eso lo sabemos todos. El diezmo no es mío, el 10%. Ahora, la ofrenda, ¿cuánto damos de ofrenda? Lo que nos sobra. ¿Damos todo lo que nos sobra? ¿Damos la mitad de lo que nos sobra? ¿O nos sacrificamos
y damos un poco más de lo que nosotros necesitamos. Esto es para reflexionar. Yo no quiero que nadie dé nada ni haga nada. Yo lo que quiero es que meditemos dónde estamos poniendo nuestro corazón. Yo estaba leyendo el caso de Enoc, no lo traigo porque por honor al tiempo, y dice que Enoc era criticado, ¿saben por qué? Porque en su tiempo él no guardaba dinero. Léanlo, en Patriarca y Profeta está. Dice que Enoc no guardaba recursos, no guardaba dinero. Porque él sabía que ¿qué venía? Él sabía que venía ¿cuánto? Que venía un diluvio. En estos últimos días, nuestras actitudes tienen que ¿qué? Tienen que cambiar. Y va a haber hermanos que van a tener que vender su casa. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Para sostener este ministerio. Yo sé que tú puedes estar pensando, bueno, que la venda otro, yo la mía no la voy a vender. Ahorita vamos a leer qué dice el Espíritu de Profecía. Ahorita vamos a leer qué dice el Espíritu de Profecía. Gracias a Dios en este país tú hipotecas la casa, recoges el dinero y te quedas viviendo en ella. Pero vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía, hermano, de nuestros recursos y de nuestros bienes para estos últimos días. Dice aquí, en el tiempo de Malaquía, seguimos allí, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿y en qué te hemos robado? Dios le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9 dice, maldito soy con maldición. Miren, esta maldición está aquí. Muchas veces pensamos que una maldición de Dios es que nos enfermamos. No, yo soy un maldito porque estoy enfermo. Hermanos, muchas veces hay hermanos malditos y no están enfermos. He visto personas que no dan su diezmo, que no sacan la parte de Dios. Como el libro de Ageo dice que hacen mucho y recogen poco. Siempre están endeudados, yo no sé por qué. Y pesa sobre ellos ¿qué cosa? Pesa una maldición que se la han buscado, ¿sabe por qué? Por el egoísmo. Dice Malaquía, maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Ahora Dios dice una promesa, traigan todos los diezmos al alfolí. Hay otra versión que dice, traigan todos los diezmos al templo. En aquel tiempo era el templo ¿de quién? De Jehová. Hoy el alfolí, hay muchos adventistas que piensan que el único alfolí que hay es el de la iglesia de la conferencia. ¿Ustedes saben eso? Hace poco, estamos en una iglesia cerca allí que está comenzando nuevo. Yo hablaba de estas cosas, hermano. Porque de estas cosas hay que hablar aunque a la gente no le guste. De estas cosas hay que hablar aunque a la gente no le guste. Aunque haya gente egoísta entre nosotros que dice, ya van a pedir dinero. Hermano, nadie está pidiendo su dinero. Le estamos recordando los principios de ¿qué? De la palabra de Dios. Que si nosotros no participamos en construir este reino y nos sacrificamos, hermano, allí no vamos a entrar. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús lo dio ¿cuánto? Lo dio todo. Cristo era Dios y se hizo hombre. Cristo era adorado en el cielo por todos los ángeles. Y dice Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual era en forma de Dios, pero no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y en su condición de hombre siguió ¿para dónde? Siguió para abajo, siguió humillándose. Y eligió la peor ¿de qué? De las muertes. Y entonces nosotros hoy cuando tenemos algo, queremos aferrarnos y decirme, esto es mío. Porque si lo doy no sé cómo lo van a usar. Hermanos, nosotros sí sabemos cómo se está usando. Pongan la televisión, pongan el radio, ¿ustedes creen que eso no vale dinero? Y los hermanos que nos están escuchando por la televisión, por la radio, Dios también nos está pidiendo a ellos que cooperen ¿con qué? Con este ministerio. Yo le digo que ¿con qué? Estamos llegando a un tiempo de reforma y va a haber mucha gente que se va a aferrar a sus bienes y en el tiempo de angustia esos bienes se van a levantar ¿contra quiénes? Se van a levantar contra ellos. Hay quien se va a aferrar a su carro nuevo, a su casa y al final, hermano, eso se va a levantar ¿contra quiénes? Contra ellos mismos. Seguimos leyendo ahí en el libro de Malaquía. Ahora viene la bendición.
traigan todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré vosotros bendiciones hasta que ¿qué? Hermano, ¿qué son esas bendiciones? Hermano, qué bendición más linda que estar saludable. ¿Qué bendición más buena? ¿Cuánta gente conocemos nosotros que están llenos de enfermedades? ¿Cuánta? ¿Cuántos de mi edad que fueron conmigo a la escuela ya no existen hoy? Murieron de un cáncer, murieron de una enfermedad prematura, un accidente los mató. Yo estaba repasando en mi pueblo donde yo vivía, ¿cuántos jóvenes ya no existen hoy? Hace como 2 o 3 días estaba repasando en mi casa. ¿Cuántos jóvenes que fueron conmigo, pasamos juntos la juventud, que juntos jugábamos pelota, que íbamos a pescar juntos, ya no existen? Y sin embargo, nosotros ¿dónde estamos? Hay algunos que han llegado ya a su vejez y Dios les ha preservado la salud y la fuerza. Ahora, dice la Biblia, traigan los diezmos, la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré vosotros bendiciones hasta que ¿qué? Reprenderé también por ustedes al devorador y no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No hablo de la prosperidad, pero hay promesas que son para ¿quiénes? Para los que en esto son fieles. Promesas, hermanos. Y lo que Dios promete es porque ¿qué? Es porque Dios lo va a cumplir. Y hay veces que nosotros estamos dudando, pero si doy, ¿con qué me quedo, hermano? Yo recuerdo la viuda que dio, ¿cuánto tenía? 2 monedas. Vamos a poner $2. Porque es otra cosa, Dios no ve tanto la cantidad, sino con qué, con el espíritu que yo lo doy. Pero también Dios ve a aquellos que dan lo que ¿qué? Lo que les sobra. Y quiero hacerle un llamado en esta mañana. ¿Dónde vamos a poner los recursos, hermanos, para cuando llegue el tiempo de angustia? Vamos a ver la Biblia, Apocalipsis, capítulo 13. Un momentico. Estoy corriendo por el tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos los encargados? ¿Hasta qué hora tenemos? Pues si me dicen hasta que termine, hermano, despedimos el sábado aquí. Apocalipsis capítulo 13. Este es el gran acontecimiento que nos estamos esperando. Aquí habla de las 2 bestias. Sabemos que la primera, el papado, la segunda, el protestantismo apóstata de los Estados Unidos. Aquí hay 3 grupos. ¿Cuántos grupos? 3 grupos. Dice que a la segunda bestia se le permitió, versículo 15, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase y hiciese matar a todos los que no la ¿qué? A todos los que la no adorasen. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en su frente y que ninguno pudiese comprar o vender. O sea, en el contexto del tiempo del fin, también saben que está, hermano, nuestro dinero. Nadie puede comprar, nadie puede vender. A menos que sea parte de ¿qué? De lo que viene. Ahora, para ese momento, si yo tengo $1.000.000 guardado, o 200.000 o 300.000 que vale mi casa, ¿para qué la quiero? ¿Qué puedo hacer con ella? No voy a poder vivir en la ciudad, 1. No voy a poder vivir entre la gente, 2.
No voy a poder comprar ni vender en la ciudad, por supuesto. ¿Dónde están las tiendas? ¿Para qué quiero ese dinero? Eso es si nosotros creemos que estamos viviendo en qué tiempo. Pero hay quien va a ser incrédulo y dice, yo voy a esperar un poco más. Los que no estuvieron aquí por la mañana, dice que ese tiempo va a venir como ¿qué? Como un lazo. Y cuando llegue ese tiempo como un lazo, ¿saben lo que es como un lazo? ¿Saben lo que se pone en trampa? En mi país ponen unas trampas para coger animales. Y el animalito sabe que el lazo estaba ahí cuando está guindando la mata. Porque el lazo lo cogió y allá lo amarró y lo dejó trepado ahí arriba. Ahora, dice aquí, Primeros Escritos, páginas 56 y 57, que fue la nota que pusieron en el programa este de publicidad, dice que en el tiempo de angustia, de nada le valdrá a los santos las casas ni las tierras. ¿Cuánto le valdrá a los santos? Nada. ¿Cuántos creemos que el tiempo de angustia está cerca? ¿Por qué tienen miedo de levantar la mano? ¿Cuántos saben que el tiempo de angustia está cerca? Veo a los hermanos que no levantan las manos, hermanos. ¿Saben? Hermanos, ¿será que reconocer que el tiempo de angustia está cerca nos obliga a tomar decisiones drásticas en cuanto a nuestra vida? ¿Ustedes saben eso? Si nosotros sabemos que el tiempo de angustia está cerca, nuestros planes a largo plazo tienen que ¿qué? Tienen que cambiar. Si tengo planes de ir a la universidad, eso tiene que cambiar. ¿Saben eso? Los jóvenes que están aquí. Si tengo planes, hermanos, de estudiar una carrera que vale no sé cuánto dinero, yo no estoy en contra de que los muchachos estudien. Lo que nosotros tenemos que saber en qué tiempo estamos viviendo. Algo que me va a endeudar, tengo que tener mucho cuidado en este tiempo. Algo que va a gastar todo el dinero de mi casa, tengo que tener cuidado en este tiempo. Cuidado con una carrera. Hermano, vamos a leer aquí, dice aquí. Porque entonces tendrán que huir delante de las turbas enfurecidas. Dice, en el tiempo de angustia de nada le valdrá a los santos las casas ni las tierras. Porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. En ese tiempo no van a tener tiempo para qué. Ya no hay tiempo. ¿El tiempo cuándo fue? El tiempo pasó, pero lo dilataron. Pensaron que no iba a llegar y de pronto llegó. Cuando llegó, ya no se puede hacer nada. Dice aquí, me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes de que llegue el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe para que hagan pacto con Dios por medio de ¿qué? Del sacrificio. Y podemos pensar, ¿y si me deshago de esto o de aquello y ese momento no llega? ¿Qué va a pasar conmigo? Sigue diciendo aquí, hermano. Si ponen sus propiedades en el altar, ¿dónde hay que poner las propiedades? Oigan bien esto. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, oigan esto, se les enseñará cuándo deberán deshacerse de aquellas cosas. Pero hermanos, si no aprendemos lo que yo estudié aquí por la mañana, que no llegamos ni a la mitad, a tener una vida de oración, una vida de relación personal con quién, que nosotros podamos escuchar, no la voz del predicador que me dice lo que yo tengo que hacer, no la voz del anciano que le pregunto, bueno, ¿y en esta circunstancia qué hago? Que nosotros podamos oír la voz de quién, la voz de Dios, arreglándonos la vida. Va a llegar el momento en que 3 familias se van a tener que unir, ¿saben dónde? En una sola casa.
¿Ustedes saben eso? Porque va a haber que vender 2 casas, hermano, para mantener esto. Eso va a llegar. Qué triste que se cierre la televisión, la radio, eso por falta de recursos. ¿No sería eso una derrota para nosotros? Satanás no haría fiesta si logra eso con nosotros. ¿Ustedes están entendiendo lo que quiero decirles? Es un principio, hermano. Ahora, ¿saben por qué, hermano? Porque no hay espíritu de oración. Si ese espíritu se apoderara de todos nosotros. Y en los últimos días va a ser así. Yo recuerdo en los gloriosos días del Pentecostés. Dice que todos estaban unidos y nadie decía que nada era propio. Nosotros vemos eso y nos asusta, ¿verdad? Decimos, wow, tener que vivir con el hermano tal y tal y tal. Tener que vivir juntos. Hermano, eso fue lo que pasó en el Pentecostés. Y eso va a pasar con la última iglesia. Si tú no quieres, tú no vas a ser parte de esa iglesia. Pero si tú estás dispuesto, sí. La última iglesia no va a ser la iglesia egoísta que está pasando ahora por el tiempo, como nos llenamos muchas veces que oímos a los hermanos adventistas nominales decir, no, la iglesia militante no es la iglesia triunfante. ¿Y cuándo la iglesia militante va a ser la triunfante? ¿Cuándo? Si no se prepara, nunca va a ser la iglesia ¿qué? Triunfante, nunca. Tiene que haber un cambio de ¿qué? De actitud en nuestra mente y en nuestro corazón. Si no hay ese cambio, no vamos a ser la iglesia triunfante. Dice Elena de White, si ponen sus propiedades en el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo deberán deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los detenga. Una buena noticia, ¿verdad? Pero cuán dispuestos estamos, hermanos, a escuchar la voz de Dios. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no le preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá guardar esas propiedades, pero en el tiempo de angustia, estas propiedades se levantarán en contra de ellos como una montaña para aplastarlos. ¿Están entendiendo esto, hermano? Yo no estoy pidiendo nada de nadie. Acuérdense de eso. Yo lo que le estoy pidiendo es que le pidan a quién. Hermano, hay muchas cosas en la casa. Y cuando decimos propiedades no es solamente la casa. Hay cosas, hermano, que nosotros podemos prescindir de ellas. Que no son imprescindibles. Hay ropas. Hay artículos. En Cuba pasó una cosa una vez. Los años 60 y tanto, cuando la revolución triunfó, cuando eso la iglesia de Cuba adventista era fiel, una iglesia bien unida, estaba siendo perseguida y eran pocos los hermanos, pero eran bien unidos. Reinaba un espíritu de oración cuando reina el espíritu de ¿qué? De persecución. Estoy hablando de la iglesia nominal adventista. A la iglesia le pusieron una multa de casi $250,000. A la iglesia adventista, porque tenía lugares que no los tenía registrados en el Ministerio de Asociación, y cuando eso la persecución era bien dura. Los hermanos, si tenían 2 refrigeradores, vendían uno, y si tenían uno y hacía falta el dinero, vendían un refrigerador. Claro que un refrigerador no es refrigeradora. Habían hermanos que vendían sus camas para pagar la ¿qué? Para pagar la deuda, para que no cerraran la iglesia. Hay muchas cosas en nuestra casa, hermano, que si nos ponemos de acuerdo y se ponen de acuerdo y se hacen aquí hay pulguero, yo le pregunté al hermano que hay flea market, busquen cosas, hermano, y que ese dinero se dedique para qué. Pero cosas, no que me sobran solamente. Hay muchas cosas, hermano, que si nosotros le pedimos a Dios, televisores y cosas que se usan incorrectamente muchas veces en la casa, que no hacen bien estando en la casa, que se ha gastado el dinero por gusto, que se necesita, ¿saben para qué? Para mantener la causa de Dios. Dice aquí, carros, no sé cuántas cosas te podemos tener. Pídanle a Dios y el Señor les indicará.
Y aún las casas cuando llegue su momento. Hay quien va a tener que vender su casa cara y buscarse una más barata. ¿Ustedes saben eso? Y aunque no lo den todo, dice aquí, vi que algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber. Él no se los hará conocer y les permitirá conservar estas propiedades hasta el final. Pero en el tiempo de angustia, estas se levantarán contra ellos como una montaña y los aplastará. Y ellos tratarán entonces de deshacerse de ellas. En ese momento no la van a querer, pero ya no podrán. Ojalá, dice aquí, oí algunos lamentarse así. La causa de Dios languidecía. Los hijos de Dios morían por carecer de la verdad y nosotros no hicimos esfuerzo para suplir la falta de ellos. Ahora nuestras propiedades no tienen valor. Ojalá que nos hubiésemos librado de ellas y hechos tesoros en el cielo. Vi que un sacrificio no crece, sino que decrece y es consumido. También vi que Dios no ha pedido a todos sus hijos que se deshagan de sus casas o sus propiedades al mismo tiempo. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuándo y cómo deben vender. En tiempos pasados se le pidió a algunos que vendiesen sus propiedades para sostener la causa bendita, mientras que a otros se les permitió guardar la suya hasta un momento de necesidad. Entonces, a medida que la causa lo necesite, es su deber vender. Hermano, yo no conozco aquí a nadie, ni el pastor siquiera me dijo que hablara de estas cosas, pero yo sé que hay una gran necesidad en todos los lugares de recursos. Nosotros debemos, si creemos, comencemos a pedirle a Dios. Comencemos a pedirle a Dios y que sea Dios que haga con nosotros, porque sí se necesita, hermano. Estamos viviendo en un tiempo de ¿qué? En un tiempo solemne. Nuestra vida está pasando en el juicio y no sabemos cuándo va a pasar. La Biblia encierra 9 principios. Yo puse 9, pero hay más relacionados con el dar. Se debe dar por amor y gratitud, no porque nadie nos obligue. ¿Oyeron? Dice el apóstol Pablo que si yo diera aún mi cuerpo para ser quemado y no lo hago por amor a Dios, ¿de cuánto vale? De nada vale. Hay quien va a esperar que otro dé para él hacer lo mismo. ¿Ustedes saben eso? Pero cuando otro lo haga, yo lo hago. Cuidado, hermano. Pidámosle a Dios y nadie mire del lado, porque tu salvación es personal. ¿Puede ser que Dios le hable a alguno que está aquí en esta mañana? Puede ser que hayan hecho planes. Hay veces que cuando llegamos a cierta edad, hermano, la hermana les voy a hablar de eso también. Hay veces que hacemos planes para dejarle nuestro dinero a nuestros hijos, que muchas veces son incrédulos. Muchas veces ayudamos a nuestros hijos que son incrédulos con cierta cantidad de dinero, hermano, que se necesita ¿dónde? En la causa de Dios. Hay veces que nuestros hijos pueden trabajar y hacer cosas y luchar, y muchas veces porque son desatendidos no lo hacen, y hay padres indolentes. Hace un tiempo, aquí mismo en los Estados Unidos, conocí una hermana que me decía, no, mi hijo es borracho, pero yo tengo que darle dinero. En los fines de semana me piden que sea 50, 100 dólares para salir y yo se lo doy. Y ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? No, cada cual tendrá que darle cuenta a Dios. Le dije, bueno, cada cual tendrá que dar cuenta a Dios, pero eso que tú estás haciendo está incorrecto. No, mi hijo trabaja así porque al final de la semana no tiene dinero. No, porque imagínate, son muchos gastos, hermano, si ahorrara, porque tenía fuerza, ese dinero no tenía que ir a parar a las manos de quién, de un hijo incrédulo. Hay muchos arreglos, hermano, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer.
Hay veces que queremos guardar dinero, recursos, preparar una casa buena para dejársela a hijos que no se lo merecen. Hijos que no creen en quién y no van a usar esa propiedad o ese bien que le estamos regalando para honrar y glorificar a quién, a Dios. He visto padres que le compran un carro caro a un hijo incrédulo, siendo los padres creyentes. Hermano, tengan cuidado que ese carro se está cogiendo, ¿saben para qué? Para el pecado y el mal muchas veces. Para ir a donde el Señor no quiere que nuestros hijos vayan y para hacerlo, y podemos decir, no, porque lo quiere para trabajar y para otras cosas ¿qué? Y para otras cosas más. Hagamos una cuenta clara, yo le quiero enseñar a ustedes un principio. Dios es el dueño, nosotros ¿qué somos? Administradores. Y el administrador si disipa los bienes de su señor cuando venga le va a pedir cuenta. Si a mí me dan un almacén para que yo lo cuide, en una compañía, y mi hijo está construyendo una casa, y yo saco las cosas de ese almacén para dárselas a mis hijos para que construyan, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy robando. ¿Sí o no? Si yo cojo los bienes que el Señor me dio para yo emplearlo en su causa y los dedico a otra cosa, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy robando. Y voy a tener que darle cuenta a Dios por eso, ¿sí o no? Primer principio, agradecido a Dios y amor para dar. Primera de Corintios 8, 5, 1 al 5. Segunda de Corintios 8. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de que de sus fuerzas. La iglesia de Corinto sabía que en Macedonia había ¿qué cosa? Una gran necesidad. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio. ¿Qué cosa es el dar? Un privilegio. Y hay veces que lo vemos como una ¿qué? Como una obligación que me están obligando, que están pidiendo. Hermano, el corazón convertido ve ayudar a esta causa como ¿qué? Como un privilegio. Y yo sé que hay muchos que no van a entender esto, pero yo sé que muchos sí lo van a entender. Quiera Dios que la mayoría, hermano, que lo veamos como un gozo. Va a haber gente que nos critique y nos dice, ¿verdad que tú eres bobo? Dale para tu iglesia. Si están viviendo de ti. Hermano, nadie está viviendo de nadie. Tengan por seguro que esto está echando para adelante. Y que el evangelio con tu dinero o sin tu dinero ¿va a qué? Va a triunfar. Tú decides si tú vas a ser parte de ese triunfo. O tú decides si como Ananías y Zafira seas ¿qué cosa? Al final destruido. Eso lo decides tú. Ahora se está jugando, tú estás jugando ¿qué cosa? Como decimos nosotros, en el tablero. Tú decides qué ficha mover. Dice aquí, dice el apóstol Pablo, concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros la obra de gracia. Otro principio. Debemos dar ¿con qué? Con generosidad. Ahora, hermano, todo es por amor. Lo otro es, dijo Cristo que es un privilegio, y dijo Cristo también algo, que cuando tú des no hagas sonar trompeta delante de quién, delante de ti. Que no se entere tu derecha lo que dio la izquierda, que no se entere tu izquierda lo que dio ¿cuál? Tu derecha. ¿Tú sabes quién sí lleva el registro de lo que nosotros gastamos, hacemos y damos? Dios sí lleva ¿qué cosa? Dios lleva el registro exacto
de todo sacrificio. Y ayer hablábamos en el televisor de los 3 juicios que hay, de los 3 libros que hay en el cielo, en el cual dice el capítulo 7 que el juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Hay un libro que se llama el libro de las memorias. En ese libro de las memorias viene escrito que toda acción generosa que nosotros hacemos. Dice aquí, 1 Corintios 9:5, dice, por tanto tuve necesidad de exhortarlos a los hermanos que fuesen primero a vosotros y pasaran primero vuestra generosidad antes prometida, para que estén listas como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, la generosidad de dar no es por exigencia, sino ¿por qué? De corazón. Otro principio, el dar debe ser una respuesta a una necesidad. Hay momentos, hermano, en que el pueblo de Israel tuvo que hacer grandes donativos. ¿Ustedes saben eso? Por ejemplo, cuando se fue a construir el templo, el primer templo, Moisés recogió ¿qué cosa? Recogió una ofrenda voluntaria. Moisés dijo, según se lo habían propuesto, ¿dónde? En su corazón. La gente fue para allá, hermano, y con una alegría. Y dice que Moisés tuvo que decirle al pueblo, oye, ya es suficiente. Ya con lo que hay sobra. Otro momento fue cuando David fue a construir ¿qué cosa? También recogió y su provisión. Hay momentos, hermano, de necesidad. No sé si aquí los han tenido. Hay momentos, hermano, que no dejes que otro sea el que pague la cuenta. Si tú puedes contribuir, hazlo. Pero hay veces que tenemos que guardar el dinerito para estar seguros. Y muchas veces ese dinero que guardamos, hermano, ¿saben qué lo tenemos que gastar? En médico, en medicina y en cosas que Dios no las hubiese podido evitar si nosotros somos fieles. ¿Ustedes saben eso? ¿A cuánto les ha pasado? Y yo no estoy hablando del diezmo, estoy hablando de la ofrenda que damos. El diezmo es el 10%, eso es sagrado. Ahora, la ofrenda no tiene medida. ¿Ustedes saben que la ofrenda no tiene medida? La ofrenda no tiene medida. Hay quien da el 5%, hay quien da el 10%, hay quien da el 20%. En la historia de la iglesia adventista hay un hombre que fue el que hizo las volquetas esas que están por ahí que se llaman free house. Ese hombre fue un adventista. ¿Saben la historia? Ese hombre comenzó dando el 10% de diezmo y el 10% de ofrenda. A medida que aumentaba la ganancia, él fue llegando, ¿saben hasta cuándo? Hasta que daba de ofrenda el 90% y él se quedaba con el 10%. Se hizo millonario. Dice la Biblia, probadme en esto. Hay promesas para el dador alegre. Hay promesas, hermano, están ahí. Yo no estoy hablando de ustedes de la prosperidad, los pastores que dicen golpeenle a la cara a Mamón, como he oído por ahí muchos predicadores con un billete de $1000. No, hermano, eso nunca lo debe hacer el pueblo de Dios, nunca. Pero sí debemos hacer llamados ¿a qué? A que la obra de Dios tiene necesidades. ¿Y sabes en la obra de Dios quién más tiene necesidad? Nosotros de dar que Dios de recibir. ¿Ustedes saben eso? Porque al dar, hermano, nos libramos del egoísmo que por tanto tiempo ha estado ¿dónde? En nuestro corazón. Dice la Biblia, dice Dios, si yo tengo hambre no te lo voy a decir a ti. Si yo tengo deseo de una casa no te lo voy a decir a quién, a ti. Dice Dios mío en la tierra y su plenitud. El mundo, el mar y todo lo que hay es de quién, es de Dios. Cuando Dios ha dejado que nosotros seamos los que sostengamos la causa, es por una razón. ¿Tú te has puesto a pensar por qué razón será? Otro principio, dar con sacrificio. Principio quinto, el dar debe ser planeado. Planeado, ¿qué cosa es planeado? Voy a dar de ofrenda, no sé, el 30%, el 40%. Y en momentos de necesidad, ¿voy a qué? Voy a lo que he tenido guardado, lo voy a poner ¿dónde? En el altar de Dios.
Como hubo una necesidad en Cuba de vender los refrigeradores, de vender las cosas, hermano, porque había que pagar una deuda, hay veces que hay que hacerlo. Estamos viviendo, entrando en ese tiempo. Estamos entrando en el tiempo, hermano, que muchos de la gente que está por fuera, que sostienen estos ministerios, no van a dar nada. Acuérdense de eso. Y nosotros tenemos que poner en la vista de nosotros que hay que mantener esto hasta el final. Aunque sea con 3, con 4, pero hay que mantenerlo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos ha puesto, ¿dónde, hermano? En las manos. Y si perdemos esto, ¿qué vamos a tener? Hay veces que nos pesa hasta dar un estudio bíblico. ¿Cuántos se echan la Biblia debajo del brazo y salen de puerta en puerta tocando las casas? ¿Cuántos hacen eso? Ahora, ¿cuántos se preocupan porque la televisión, la radio, esto se mantenga? ¿Cuántos nos preocupamos por eso? Sigue diciendo aquí, otro deber. Debe ser proporcional según se haya prosperado. El que más recibe, ¿más qué? Más da. Otro principio, la actitud al dar es más importante que cuánto damos. La actitud es más importante que ¿qué? Que cuánto damos. 1 Corintios 9:6. Y debemos dar con humildad. Mateo 6:7. Vamos a leer ese un momentico. Mateo 6:7, donde Cristo dijo que cuando des. Mateo 6:1-4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de ¿quién? De los hombres, para que sean vistos por ellos, porque de otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ¿quién? Delante de ti. Como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por ¿quiénes? Por los hombres. De cierto os digo que ya tienen la recompensa. ¿Cuál es la recompensa del que hace eso? La alabanza que dan. Oye, qué bueno es fulano. Fulano sí coopera con esta causa. Esa es la recompensa que se van a llevar, porque en el reino de los cielos no se apunta a favor de quién. De nosotros, si hacemos las cosas, hermano, para ser visto de alguien. Son principios, hermano, que nosotros tenemos que tener en la mente, claro. Ahora, otro principio. ¿Dónde ponemos nuestros recursos? Yo no sé si será el caso, pero he oído mucha gente que dice, no, el alfolí está en la iglesia adventista. Hermano, aquí hay un alfolí de necesidad. ¿Ustedes saben eso? Aquí hay un alfolí de necesidad. Hermano, me estaba diciendo $40 y pico mil mensual. Vamos a poner que aquí sean 300 personas. Ni a $100 mensual, incluyendo niños y todo el mundo, porque sé que los niños no trabajan, hay muchos que no trabajan, y muchas hermanas que no trabajan tampoco. Ni a $100 por cada uno de los miembros, incluyendo los niños y los jóvenes, se paga la deuda de aquí. Y yo sé que no lo dan. ¿Dónde ponemos ese dinero? Los invito a que apunten los que apunten. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 90, dice: pesan terribles ayes. ¿Saben lo que es un ay? Ay, mijito, lo que te espera. ¿Se acuerdan los muchachitos cuando se portaban mal? Cuando yo venía, que había hecho algo malo, que mi hermano me decía, ay, mijo, lo que te espera. Ese ay es el que pesa. ¿Sobre quiénes? Sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. 1, ¿sobre quiénes? Los que predican la verdad, pero no son ¿qué? Santificados por la verdad que predican. Y otro también, sobre aquellos que consienten en recibir estos predicadores y a sostenerlos. ¿Con qué? Con sus diezmos y ofrendas. Ojo, ¿dónde ponen su dinero? Si los predicadores que están predicando, si donde nosotros estamos llevando nuestro dinero no están predicando verdad presente, pesa un ay sobre quién, sobre nosotros. ¿Ustedes entienden eso, lo que quiero decir? Aquí se predica verdad presente, para la gloria de Dios. Yo lo he escuchado.
Pensar el tercer ángel. Verdades específicas para este tiempo. Si Dios nos ha puesto aquí, hermano, nosotros debemos hacer todo lo posible por sostener ¿qué cosa? Esto que Dios ha puesto en nuestras manos. Que el Señor nos bendiga, hermano, a entender esto que estamos hablando. Dice aquí, pesa también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabras y doctrinas. ¿Entendieron eso? ¿Dónde estás poniendo tu dinero? ¿Qué estamos haciendo como mayordomo? Nuestras posiciones, dice el Espíritu de Profecía, son solamente un depósito. Por cuantiosas o reducidas que sean nuestras posesiones, estas deben recordarnos que las hemos recibido tan solo en calidad de préstamos o depósitos. Todo lo que tenemos, ¿qué cosa es? Mi carro no es mío. ¿Mi carro de quién es? Es de Dios. Mis libros no son míos, ¿son de quién? Mi tablet no es mío, es de Dios. O sea, todo lo que yo tengo debe ser ¿de quién? Debe ser de Dios. Mi casa no es mía, ¿mi casa de quién es? ¿Ustedes entienden eso? Hay quien dice, yo en mi casa no recibo a nadie. Hermano, es un gozo ser hospedador. ¿Ustedes entienden eso? Dice la Biblia que algunos sin saber lo hospedaron, ¿qué cosa? Ángeles. Pero somos tan egoístas que tampoco queremos recibir ¿a quién? A nadie en nuestras casas. Porque yo necesito mi privacidad. ¿Ustedes no han oído eso aquí? No, yo ni mi privacidad. Hermano, cuidado con lo que estamos haciendo, con lo que Dios nos prestó. Echémosle una segunda mirada al Espíritu que nos anima frente a cada actitud que nosotros tomamos en la vida. Dice aquí, en calidad debemos rendir cuenta a Dios de la fuerza que tenemos, de la habilidad, del tiempo, del talento, las oportunidades y los recursos. Esto constituye una obra individual. Dios da para que seamos como Él, generosos. ¿Para qué Dios da? Para que seamos como Él, generosos. Seamos nobles y benevolentes al compartir lo que tenemos con otros. Los que olvidan su misión divina procurarán tan solo ahorrar o gastar para complacer su orgullo y su egoísmo. Y esto puede ser que disfruten de los placeres de este mundo. Pero ante la vista de Dios, estimados a base de sus realizaciones espirituales, son desventurables, miserables, pobres y ciegos. Y están como, y están desnudos, aunque estén muy bien vestidos por fuera. Y al final, hermano, lo que tú haces con lo que Dios te ha prestado, te va a abrir el cielo o te lo va a cerrar. ¿Ustedes saben eso? Cuando se emplean las riquezas en la forma de vida, estas se convierten en un dorado vínculo de gratitud y afecto entre el hombre y su semejante, y en su fuerte lazo con sus afectos con su Redentor. El don, el regalo infinito que Dios hizo en la persona de su Hijo amado, exige expresiones tangibles de gratitud de parte de los recipientes de su gracia. El que recibe la luz del amor de Cristo queda por ese motivo bajo la más definida obligación de iluminar con esa luz debidamente a las almas que están en tinieblas. Y hermanos, si nosotros, Dios nos ha dado, Dios a ustedes le ha dado un privilegio. Ustedes no saben cuántas personas quisieran poder, hermano, predicar estos mensajes a través de la televisión, de la radio, de panfletos. El Pastor Pérez poniéndolo en periódico. El Pastor Pérez puso la última advertencia en el New York,
New Herald, hace como un mes atrás. ¿Ustedes saben cuánto cuesta eso? Una página en ese periódico cuesta $200,000. Mucho dinero, ¿verdad? ¿Cuántos egoístamente dijeran, oye, tanto dinero por una página? Mejor yo lo guardo, ¿dónde? Mejor yo lo guardo. Claro, no pagamos $200,000 por eso. Se lo dieron a un precio, la mitad de la mitad, un poco menos, para gloria de Dios. Pero eso salió del bolsillo de alguien, hermano. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a poner, hermano, nuestro dinero al servicio de la causa? ¿Cuántos? No es su dinero, es el dinero que alguien le prestó. Que cuando Cristo venga no lo vamos a poder echar en un bolso para llevárnoslo. Que cuando Cristo venga de nada nos valdrá. No cuando Cristo venga, cuando llegue el tiempo de angustia. Al contrario, los que lo tengan guardado, eso se va a levantar ¿contra quiénes? Se va a levantar, hermano, contra ellos mismos. Y para ir terminando, páginas 79 y 80 de Eventos de los Últimos Días. Dice aquí, el Señor llama a ellos los adventistas del séptimo día en todo lugar para que se consagren enteramente a Él, haciendo todo lo que esté a su alcance para su obra, según la circunstancia en que se encuentren. Él desea verles mostrar, por medio de dones y ofrendas generosas, cuánto aprecian sus bendiciones y cuánta gratitud sienten por su misericordia. Una caridad moribunda es una obra, es un pobre sustituto para una benevolencia viviente. O sea, una caridad moribunda, o sea, un amor frío, doy lo que me sobra, es un sustituto ¿cómo? Pobre, para una benevolencia viviente que ¿quién la ha tenido con nosotros? Cristo. Las necesidades de la causa de Dios aumentarán, disminuirán o aumentarán. Aumentarán a medida que se nos acerquemos al fin del tiempo de gracia. Testimonio, tomo 5, página 156. ¿Qué va a pasar con las necesidades? Por eso es necesario, hermano, hablar de estas cosas, aunque mucha gente no las quiere escuchar. Yo sé que los que predican les es también difícil hablar de estas cosas, pero yo puedo predicar de estas cosas. Yo puedo recordarle, hermano, a los hermanos que tienen un compromiso de ¿qué? De dar. Yo puedo recordarle a los hermanos que tienen un compromiso con aquel que dijeron que iban a ser sus fieles mayordomos, que es Cristo. Si nosotros dijimos que íbamos a ser fieles mayordomos, hermano, es el momento de ¿qué? De serlo. Si no es mejor que nos quitemos, ¿saben qué? Dice que cuando Alejandro Magno estaba luchando la última de las batallas, que fue la que le dio la victoria, dice que iba un soldado que lo vio que iba huyendo entre los árboles, la pelea de todo el mundo iba para allá y este soldado iba de regreso, pero a mucha velocidad. El hombre tenía mucho miedo de entrar en el combate. Fue una de las batallas más sangrientas que tuvo Alejandro Magno. Alejandro Magno me mandó a su escolta y le dijo, tráiganmelo, que yo mismo le voy a arrancar la cabeza. Cuando se lo traen, Alejandro Magno dijo, antes de quitarte la vida, dime tu nombre. Para sorpresa de Alejandro, ¿saben cómo se llamaba? Alejandro. Alejandro le dijo, te vas a salvar la vida porque te llamas como yo. Le dijo, cambia de actitud o quítate el nombre. Y hermano, yo le hago una invitación, o cambiamos de actitud y dejamos de ser egoístas, o nos quitamos el nombre de ¿qué? De cristianos. Y si no es tu caso, esto no te toca.
Pero yo no solamente estoy hablando para los que estamos aquí, sino para quién, para todo el que nos está escuchando. Hermano, ha llegado un momento en que todos tenemos que cooperar ¿con qué? Con esto. Dice aquí, se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de que determinar nuestra actitud para la vida futura. El asunto del dinero, ¿qué cosa es para nosotros? ¿Va a ser qué? Una prueba. Oigan, dejen ponerme los espejuelos. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ella demuestre si nos pueden confiar las riquezas eternas. Cristo dijo que el que es fiel en lo poco es fiel en lo que en lo mucho. Lo que Él nos ha prestado aquí son cosas, es bien pequeño. Hermano, ustedes se imaginan que aquí vamos a tener una casa de piedra y chirró, pero la que tenemos en el cielo es de piedra preciosa. Que aquí podemos tener una casa quizás del piso de mármol, pero la que está en el cielo, ¿de qué cosa es? Es de oro. ¿Podremos estar nosotros allí y disfrutar de eso si somos egoístas aquí? Dice que aquí tendremos carros para movernos, ¿verdad? Pero allí dice la Biblia que nosotros vamos a ser transportados ¿por quiénes? Por ángeles. Como el carro de Elías. ¿Estaremos nosotros allí? ¿Participaremos de esa bendición siendo egoístas? Hermano, que el Señor te bendiga en esta mañana. Que nosotros podamos saber el tiempo en que estamos viviendo. A medida que el tiempo pasa, hermano, Elena después tuvo una visión que hay veces que yo la recuerdo, la leo en la casa. Elena después vio que salieron un gran grupo de personas. ¿Saben la visión? Salieron a caballo, con bultos, con cosas. Y el camino se fue, ¿qué? Se fue estrechando. Primero tuvieron que dejar los caballos, se pusieron los bultos arriba. Después tuvieron que dejar los bultos porque el camino se hacía más incómodo. Hasta que llegó un momento que tuvieron que pegarse a la pared y había un precipicio. Pero no solamente eso, la pared tenía atrás, ¿qué cosa? Tenía piedras. Y cuando ellos miraban las piedras, ¿cómo estaban? Llenas de sangre. ¿Saben por qué, hermano? Porque este camino no es fácil. Este camino es una renuncia total. Satanás le dijo a Dios, cuando estaba discutiendo el caso de Job, ¿se acuerdan la historia? Dice Satanás a Dios, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. El precio no lo fijó Dios. ¿Ustedes saben quién ha fijado el precio? Satanás. El precio que Dios fijó ya lo pagó. ¿Que fue la muerte de quién? La muerte de Cristo. Ahora Satanás dice, ¿tú quieres salvar a los hombres? Facilito. El que se quiera salvar todo lo que tiene que cambiarlo. ¿Por qué? Por su vida. Y Satanás se está empeñando, hermano, porque nosotros seamos egoístas y tengamos todos los atributos que ¿quién tiene? Que tiene Él. Pero solamente si nosotros oramos, pero no una oración esporádica. Lo que me faltó de por la mañana en el tiempo de angustia, dice la hermana después, que los que no están dispuestos a orar mucho, dice que no van a obtener la victoria. Porque hay veces que vemos nuestros defectos de carácter y pensamos que se van a quitar solos. No los atacamos. Y nuestros defectos de carácter, hermano, nos van a cerrar el cielo. Pero Cristo ha venido, hermano, para quitar esos defectos si nosotros lo dejamos. Bienaventurado el que lava su ropa. ¿Para qué? Para tener parte al árbol de la vida, tener derecho al árbol de la vida. Y Juan vio sobre el mar de vidrio una gran compañía que había lavado su ¿qué? Su ropa en la sangre del Cordero. Querido hermano, quiera Dios que tú seas de eso. Quiera Dios que nosotros seamos de eso. Y cuando Cristo venga, podamos darle la bienvenida. Que el Señor les bendiga. Es mi deseo y oración.